¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente aprendiendo un poquito más de nuestra matemática. Vamos a ver ahora sí en qué consisten las permutaciones y sus aplicaciones. Eh, en las permutaciones también vamos a tener un conjunto de elementos con los cuales nosotros podemos formar subconjuntos. ¿Sí? En este caso particular tengo 5 elementos y quiero formar subconjuntos de 3 elementos. Pero ¿cuál es la condición o la regla? De que estos subconjuntos también pueden ser distintos, ¿sí? Pueden ser diferentes en por lo menos un elemento, pero aquí sí es válido con los mismos elementos cambiarles de orden, ¿sí? Se puede cambiar el orden. A esto se le denomina permutaciones. Entonces aquí tenemos 5 elementos que los vamos a ir tomando de 3 en 3 y es válido formar subconjuntos distintos y es válido cambiar de orden a los elementos. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, ya podemos definir lo que son las permutaciones. ¿Sí? La clave en dónde está, en que aquí sí es válido cambiar el orden. ¿Ya? En las que no era válido cambiar el orden eran en las combinaciones. Entonces, como aquí sí es válido cambiar el orden, van a haber mucho más subconjuntos, ¿sí? Que cuando calculábamos combinaciones. Aquí, para conocer cuántos de estos subconjuntos puedo formar, ya reemplazamos en la fórmula de las permutaciones que habíamos visto, n permutaciones de r, n5, r3, ¿sí? Y la formulita era n factorial y aquí estaba n menos r factorial. ¿Ya? Aplicando el truquito de para poder simplificar hasta 2 factorial, 5 por 4 por 3, 2 factorial, que se simplificaría con el 2 factorial que está acá abajo, nos quedaría esta multiplicación. Y en este caso particular se podrían formar 60 subconjuntos con estas características. Ahora, en las permutaciones a veces se puede ocupar a todos los elementos, ¿sí? Formar subconjuntos con todos los elementos del conjunto que nos dan. Habíamos quedado alguna vez de que si tenemos n y r, a veces la r sí puede ser igual a n. Y aquí tenemos un caso particular. Si n es igual a r, ya, para calcular las permutaciones es mucho más fácil porque simplemente se reducen a n factorial. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero calcular cuántas permutaciones puedo hacer con 5 elementos, si los tomo a esos mismos 5 elementos, sería 5 factorial. Aquí le aplicamos la definición y nos da, hay 120 posibilidades. Ahora bien, veamos un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que se trata de un problema de permutación? ¿Sí? Nosotros aquí vamos a analizar. La clave está en identificar qué nos piden que formemos. Aquí nos preguntan cuántos números de 3 cifras distintas. Ya, vamos a formar números de 3 cifras distintas. Si se pueden disponer las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, así mismo, ¿no? Saquemos los datos. ¿Qué información tengo? Tengo 6 elementos disponibles. ¿Y de cuántos en cuántos los voy a ir tomando? Los voy a ir tomando de 3 en 3. ¿Sí? Por ejemplo, el número 1, 2, 3 es un número de 3 cifras distintas. ¿Cuál es la clave para diferenciar de que ahora se trata de permutación y no combinación? Es que con el mismo ejemplo que yo propuse aquí, yo le voy a cambiar de orden. 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, etc. Y vemos que sí es válido porque estoy formando otro número de 3 cifras distintas. No es lo mismo el número 123 que el número 312. Entonces, con estos mismos elementos, si les cambio de orden
y es válido, estoy hablando de permutaciones, ¿sí? Y le aplico la formulita que ya conocemos. Aquí serían 6 permutaciones tomadas de 3 en 3. Entonces sería 6 factorial dividido para 6 menos 3 factorial. Le aplicamos la reglita y vemos que con las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se pueden formar 120 números distintos con estas características. ¿Ya? Y como se trata de un problema, aquí está la solución. Se pueden formar 120 números de 3 cifras distintas con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos el otro problema. ¿De cuántas formas se pueden sentar 4 niños en una fila que hay 4 asientos? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tengo 4 asientos que van a ser ocupados por los 4 niños. Este es el caso especial que les había mencionado, donde n es igual a r. ¿Sí? Tengo 4 espacios disponibles y los voy a necesitar a los 4. Vamos a suponer que aquí tengo los niños sentados en estos puestos. Pongámosle letras A, B, C, D. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo pueden estar sentados los niños. Supongamos que estos son los apellidos. Y aquí está la fila de los 4 asientos. Otra forma de ocupar o de hacerlos sentar a estos niños es cambiándoles de orden. ¿Sí? Si este niño lo muevo para acá o a este niño lo muevo para acá, etcétera, etcétera. Hay más posibilidades de cómo pueden ocupar esas filas. A veces nuestra mente no piensa que existe tantas posibilidades, ¿ya? Pero en realidad sí las existen. Y de esas a veces ocupamos una, ¿sí? De esas posibilidades. Entonces aquí como sí es válido cambiar el orden de los elementos y n es igual a r, ¿ya? Son 4 permutaciones de 4. Cuando esto es igual a esto, este número es igual al de acá, simplemente es igual a este número factorial. ¿Sí? Y la aplicación de factoriales 4 por 3 por 2 por 1, la definición. Y hemos visto que se pueden sentar de 24 formas distintas a estos 4 niños en una fila de 4 asientos. Entonces, esta es la principal diferencia entre las combinaciones. ¿Sí? En las combinaciones no es válido cambiar el orden porque no se estaba dando el mismo concepto. En cambio aquí sí es válido cambiar el orden porque sí se está formando otro concepto que nos piden que formemos. ¿Sí? El propósito de este cálculo de estas posibilidades es darle a nuestra mente, informarle de que existen varias posibilidades que a veces no las consideramos. ¿Sí? Y que en realidad si nos ponemos a calcularlas o a sacar todos los ejemplos, vamos a ver que en realidad sí son posibles. ¿Sí? Entonces, por eso, este era el objetivo primero de diferenciar entre combinaciones y permutaciones, ¿sí? Recordar la fórmula de cómo se calculan y ver cómo solucionamos este tipo de problemas. Entonces, esperamos haber cumplido con esos objetivos y próximamente seguiremos practicando para resolver más problemas similares a los que están aquí propuestos. Entonces, continuaremos próximamente. ¿Sí?